Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de David Tepper, bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta última semana de marzo ha sido una de las mejores para los mercados cotizados en mucho tiempo. El gran humillador, como lo llamaría Ken Fisher, lo ha vuelto a hacer y la bolsa ha subido al calor de los peores datos de desempleo de la historia. Evidentemente esos datos de alguna u otra forma se esperaban, pero lo que sí que ha cambiado es que básicamente la Fed hará todo lo que sea necesario para mantener viva la economía americana. Paquetes de ayudas de varios trillones de dólares que serán para comprar bonos, cheques o cualquier otra forma de inyectar dinero en la economía. Hay que entender que estamos ante una situación única donde a la gente se le está literalmente prohibiendo salir de sus casas para trabajar. El miedo es que si no se hace nada, pues quiebre media economía y que las consecuencias de este shock se acentúen todavía más. Y la realidad es que a nivel político es básicamente imposible pedir a la gente que se quede en sus casas y que luego haya despidos masivos y esperar que tu cabeza no salga rodando. Por lo tanto, parece que el objetivo de todo país será el de llegar con respiración asistida al otro lado de la cuarentena y poder amortiguar las consecuencias de un parón de este nivel. El mercado parece que compra que los bancos centrales vayan a salvar la situación y los mercados, entre comillas, han recuperado la confianza. Una cosa que sí que es verdad es que la velocidad de todos los bancos centrales ha sido fulgurante frente a lo que ocurrió en 2008, quizás también relacionado con la excepcionalidad de la situación. En 2008 se tardó unos 300 días en rescatar a los bancos, mientras que ahora en unos 30 días la Fed ya estaba tomando medidas excepcionales y en unos 50 pues ya teníamos este paquete de estímulo de esta última semana. Por ello parece que el mercado, después de la bajada más rápida de la historia, espera un rebote en V de la economía. No obstante, la V parece que va a ser difícil de conseguir. No se trata ya de que los datos de desempleo hayan sido muy malos, que eso ya lo sabíamos, y no dejan de ser unas cifras transitorias, evidentemente. Si todo el mundo se para, estas cifras van a ser horribles. El problema es que si hay despidos ahora, luego habrá recuperación de una parte de ellos, pero una fracción significativa se quedará. Yo no veo cómo la confianza del consumidor puede mantenerse con el clima económico que tenemos y por lo tanto todo el gasto discrecional yo creo que tendrá que verse reducido. Y esto ya no es una predicción teórica, sino que, por ejemplo, esta semana presentaba One Group Hospitality, una cadena de restaurantes en Estados Unidos, y hablaban de pasar de una plantilla de 4.000 empleados a una plantilla de 100 y de cerrar todos sus restaurantes y solo trabajar con delivery. O por otro lado, el mismo Howard Hughes ampliaba capital después de ver reducida su cotización a la mitad. Hoy en el mundo de empresas no cotizadas, Airbnb congelaba contrataciones y estaba hablando con los bancos para que les extendiesen financiación. Por lo tanto, lo de los despidos no es un escenario teórico, sino que ya está aquí y las ampliaciones también ya están aquí. Y cuanto más tarde el dinero en inyectarse, pues más situaciones de este tipo vamos a ver. Algo que, aun no habiendo un problema estructural a depurar, creo que se puede extender en el tiempo. En esta situación sufren todos los actores. Por ejemplo, Adidas y H&M han dicho que no van a pagar alquileres de algunas de sus tiendas mientras se mantengan cerradas. Pero claro, el propietario de los locales en muchos casos suele ser un REIT o SOCIMI que tiene mucho apalancamiento, por lo que no se puede permitir no recibir el pago. Por lo tanto, veremos cómo interceden los gobiernos en estos casos. Por eso me parece importante, si uno va a invertir en empresas muy afectadas por esta situación, entender los incentivos de los gobernantes en cada caso, porque la pregunta es, ¿este agujero económico quién lo paga? Es decir, en el caso de H&M, los gastos de alquiler se cubren con préstamos del gobierno y se quedan en el balance de H&M, o el gobierno paga el alquiler,
o el REIT no paga intereses, o cuál es la casuística exacta, porque si este agujero económico lo tiene que pagar el equity, pues va a tener problemas serios. Por lo tanto, empresas con problemas serios podrían ser oportunidades si puedes leer bien lo que va a hacer el gobierno. Por ejemplo, en 2008 el gobierno de Estados Unidos iba a comprar Bank of America a $6 la acción. El mercado no se lo creyó y estuvo cotizando a $2 para luego ir a los $13. Por lo que incluso un rescate puede ser una buena oportunidad de inversión, teniendo en cuenta que las habilidades para entender la situación serán diferentes a las necesarias para entender una empresa en una situación normal. Cambiando de tema y haciendo un repaso al episodio de la semana pasada, hay que decir que el timing fue muy bueno y que básicamente todos los descuentos mencionados se han reducido. Los de la familia Liberty, GCI Charter, SiriusXM, Liberty SiriusXM, Match, Angie, IAC, SciPlay, Scientific. En todos los casos los descuentos se han reducido y en el caso de SoftBank anunciaron recompra masiva el lunes vendiendo parte de Alibaba, por lo que el timing del episodio fue muy bueno. Otra parte del mercado bastante tocada en las últimas semanas fue el de las acciones preferentes, que mencionó Andrew Walker en Yet Another Value Blog, y tampoco me parece que per se fueran una rareza de mercado, ya que si el mercado de deuda está tan mal como dicen, es entendible que las acciones preferentes se vean resentidas, por lo que no es lo mismo que los arbitrajes mencionados la semana pasada. Por otro lado, también hay otros holdings cotizados como Exor, Bolloré, Lodet o Kinevic que realmente tampoco han visto sus descuentos ampliados de forma tan drástica como para que me llame la atención. El episodio de esta semana va sobre gestión de portfolio. El primer capítulo sobre el tema fue el que se centraba en diversificación o concentración, la ventaja de poder hacer pequeñas apuestas que pueden ir a cero, el aprendizaje cuando pierdes tu propio dinero también y la estabilidad que te puede dar tener una mínima diversificación. Este sería el segundo episodio en esa saga sobre gestión de portfolio. Esta semana me he estado viendo bastantes vídeos de 2008, que creo que no está mal teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo. He estado viendo a varios gestores de la época y cómo la propia crisis borró del mapa a muchos de ellos. El caso de Bill Miller es curioso porque Bill Miller gestionaba un portfolio en Legg Mason y durante 15 años superó al Standard & Poor's todos y cada uno de los años. Y por ello mismo era considerado uno de los principales portfolio managers de aquellos años. Sin embargo, en 2008 compró Bear Stearns e hizo otras inversiones que no salieron bien, lo cual acabó por dilapidar la buena fama que tenía previamente. Quizás por eso mismo tiene la fama de comprar cuchillos y que cuanto más caen, más compra. Realmente no es así. Bill Miller compró Google cuando salió a cotizar, ahora es uno de los principales defensores de Amazon e incluso compró Bitcoin. Es decir, es una persona bastante flexible. Aún así, sí que se suele hacer la caricatura de Bill Miller como vendedor de volatilidad, es decir, comprar lo que cae. Lo contrario sería Taleb, que es comprador de volatilidad. Y mi sensación es que la clave no es tanto si eres vendedor de volatilidad o no, es si realmente tienes los argumentos para hacerlo. Hay mucha gente que tiene grabado en la cabeza que todo lo que baja es pánico y que ahí es donde están las oportunidades de verdad, que el mercado siempre se pasa de frenada y que luego no es para tanto. Y el asunto es que vas a tener razón 10 veces hasta que no tengas razón. Y puedes hacer un track record magnífico comprando en el pánico porque dicho pánico no estaba justificado, pero llega el día en el que ese pánico sí que estaba justificado, pues como en el caso de Bear Stearns, y sales destruido. Por eso conviene hacer un análisis de la certidumbre que tienes en cada momento. Por ejemplo, con el coronavirus puedes llenar tu portfolio de hoteles, aerolíneas y oil and gas, porque piensas que al final todo va a ir bien y probablemente es lo que pase y se va a salvar a muchas empresas y que el pánico no está justificado. El asunto con esta estrategia es que se basa en la fe,
Hace 3 semanas ni había medidas de gobiernos, ni había cuarentenas, etcétera, etcétera. Entonces, puedes pensar que luego se van a tomar las medidas y que todo acabará bien, pero realmente no has visto el procedimiento para salir de esa crisis o ese problema. Puedes tomar posición en aquello que es más arriesgado con esa fe de que todo se va a solucionar, pero siempre siendo consciente de ello y limitando el peso. Y con esta actitud contrasta el momento donde David Tepper sale en la CNBC en 2010 y dice que la bolsa va a subir en una entrevista épica. Dice que el tema de los bancos se ha solucionado, Europa está mejorando y que la Fed básicamente va a inundar el mercado y que la bolsa tiene que subir a la fuerza. Este caso contrasta con el de comprar cuchillos porque en el caso de Tepper tienes una situación precaria económicamente, ves que está mejorando, ves las medidas que van a tomar los diferentes actores y concluyes que las acciones lo van a hacer bien. Eso ya no es fe, sabes lo que van a hacer y sacas tus propias conclusiones. En este ejemplo de Bill Miller versus David Tepper que pongo, lo que quiero decir es que hay momentos donde no tienes suficiente información para pasar al ataque y llega el punto donde sí tienes la información para pasar al ataque. Por ejemplo, ahora mismo cobra importancia en el portfolio que construyas si piensas que vamos a tener una V, una U o una L de recuperación. Según qué escenario macroeconómico tengas en mente, tu portfolio será de una forma u otra. Yo personalmente no veo la V y no veo la suficiente información para ser agresivo. Quizás lleguemos al punto de Tepper en 2010, donde tengas el problema en la economía, veas las medidas y tengas la información para ser agresivo. Y ser agresivo es pues, comprar cíclicas, empresas más débiles, etcétera, etcétera. Pero yo no veo que estemos en esa fase todavía. Y personalmente creo que estamos en una fase donde sí que es gestión de portfolio más en modo combate, donde no es tan importante el detalle de las compañías en las que inviertes, sino el saber cómo de sólidas son. Porque no toda compañía es ideal para todos los momentos. En buenos tiempos está bien tener cíclicas, aquellas compañías que tienen reflexibilidad, aquellas que tienen apalancamiento operativo, incluso deuda, mientras que en los peores momentos son mejores aquellas compañías que son estables, con flujo de caja presente y que sus ventas no sean pues tan discrecionarias. Evidentemente, si tu análisis de la situación macroeconómica no es el correcto, pues puedes hacerlo peor que el mercado. Si piensas que vamos a una L y tenemos una V, es probable que tus empresas lo hagan peor que el mercado. Hay que ser consciente de ello. Pero al final, ese análisis macro de la situación es importante. Incluso para muchas empresas realmente ese análisis de lo que va a hacer la economía a nivel global es lo único que importa. Por ejemplo, si cogemos las empresas de autoparts, ya sea ACUEL, Valeo, Magna, Lear, su valoración de mercado ha sido exactamente igual entre ellas. Tienes un superciclo entre 2012 y 2016 y por lo demás no lo han hecho muy bien. Y eso, ¿por qué ocurre? Porque Europa sale de una recesión en W y las ventas de coches mundiales aumentan y todos los márgenes aumentan. Una vez de que las ventas pasan a ser decrecientes, los OEM están sufriendo, pues casi todas las empresas de autoparts lo hacen mal. Porque esencialmente todas las empresas de autoparts son muy similares y tampoco hay una propiedad intelectual lo suficientemente diferenciadora para que financieramente se puedan distinguir tanto. Con las empresas de petróleo pasa lo mismo. Son empresas donde puede cambiar la asignación de capital, pueden estar más baratas, más caras, pero realmente son compañías que en la medida que la materia prima ha subido de precio, lo han hecho bien. Y si no, han tenido problemas. Las consultoras de IT francesas, similar. Europa sale de recesión, pero todavía hay bastante paro y es cuando Cancom, Altram o Devoteam lo hacen muy bien. Lo que quiero decir es que el 80% de las empresas del mundo son bastante commodity y lo van a hacer bien cuando la situación económica
vaya a su favor y lo van a hacer mal cuando esa situación no se dé. Luego hay otras empresas que sí que son especiales y pueden hacerlo mucho mejor porque tienen esas particularidades. Con esto no quiero decir que no haya que comprar empresas normales, de hecho más bien lo contrario, hay que comprarlas pero teniendo en cuenta que la situación macroeconómica pesará más y que a no ser de que surfeen la ola adecuada, pues la mayoría no lo va a hacer bien. Entonces, pasando ya a cómo estructurar un portfolio, una pregunta que hay que responder es que si tengo una idea con la mayor IRR posible, ¿por qué voy a diversificar? O por ejemplo, si me gustan los negocios asset light, ¿por qué voy a comprar algo más asset heavy? Y yo ahí soy el primero que tengo mis favoritismos, en el sentido en que mi idea favorita siempre va a ser comprar una empresa que es asset light, que crece bastante, que no tiene beneficios y hacerlo 2 trimestres antes de que sí que los tenga y que la acción pues pueda multiplicar. Sin embargo, el problema con esta filosofía, que es la que a mí me gusta, es que si todo tu portfolio son empresas de este tipo, puede venir una recesión y que te haga un -60. Que quizás lo puedas aguantar, pero que si tienes el 100% de tu patrimonio en apuestas que son todo la misma idea pero repetida, pues luego no podrás rebalancear porque va a caer todo. Por eso suele ser interesante tener activos diferentes, que te gusten pero que tengan un perfil como activo diferente. Que te gusta una empresa de software y otra de activos reales y luego tienes acciones preferentes de otra, pues eso, llegado a un momento difícil de mercado, te puede permitir vender parte de uno para comprar otro. Porque aunque las correlaciones siempre se dice que tienden a 1 en escenario de recesión, no son 1 para todos los activos y eso te da flexibilidad. Y lo que te da también es que te evita el dolor psicológico de ver tu portfolio con un -70, lo que puede llevarte a cometer errores no forzados. Con esto lo que quiero decir es que, por ejemplo, había un hedge fund llamado Spruce House que 2 de sus máximas posiciones eran Wayfair y Carvana. Y la semana pasada ese hedge fund cerró. Porque ¿qué pasa? Que aunque Wayfair y Carvana sean empresas muy diferentes, para el mercado ahora son exactamente la misma empresa. Empresas de software para el consumidor, con crecimiento, pérdidas y necesidad de capital. Y al mercado no le interesa nada más, y la correlación de Wayfair y Carvana en una recesión sí es 1. Y lo que te pasa es que tu hedge fund tiene que cerrar porque no has hecho una gestión de portfolio adecuada. Por eso mismo es importante aprender de los errores de los demás y saber construir un portfolio cuya composición no sea la misma empresa 10 veces. Con esa idea termino el episodio, espero que os haya gustado y nos vemos la siguiente semana. Seguid aprendiendo.